Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Un nuevo día mis amados hermanos que podemos hablar de la palabra de Dios. Le agradecemos a Dios por su bondad, por su misericordia, por la vida de cada uno de ustedes que están escuchando, por mi vida, por permitirme tener otro día más en el cual pueda compartir su palabra con ustedes. Si bien es cierto que es por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, que Dios llama no por merecimiento, sino llama porque Él así lo decide. Él llama por su soberanía. No debemos jactarnos, mis amados hermanos, en ninguna manera, ni creernos o ponernos en una posición de exaltación propia, como de que somos especiales y que somos favoritos para Dios, por decirlo así, porque Dios no hace acepción de personas, mis amados hermanos. Él nos da el privilegio de conocerlo, de participar en su obra, de servirle, pero no por admiración propia ni gloria propia, sino por la gloria, para la gloria de Dios, para que Él reciba todo el reconocimiento. Nosotros simplemente somos servidores agradecidos. Somos servidores agradecidos, mis amados hermanos, por la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordemos que la salvación no la ganamos por nuestras propias obras ni por méritos, porque si hay algo que está muy claro en la palabra de Dios, es que nosotros no merecemos la salvación. En Efesios 2, la palabra de Dios nos habla de esto muy claramente y nos dice que hemos sido salvados por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ella. En el versículo 5 dice: estando muertos nosotros en pecados, Cristo murió por nosotros, por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos, mis amados hermanos. Cuando la palabra de Dios nos habla de la gracia, que por gracia somos salvos, esto nos habla de algo inmerecido, algo que no merecíamos, que no hicimos mérito para que Dios lo hiciera tan grande salvación por nosotros. Nosotros no compramos la salvación y no compramos ningún beneficio ni ningún don de Dios. Dios los da porque Él es bueno, porque Él quiso así salvarnos por amor. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El reconocer, mis amados hermanos, de que no merecemos nada, esto nos lleva a tener una conducta y nos lleva a tener una actitud de agradecimiento para con Dios. Y aparte de agradecimiento para con Dios, nos hace tener un servicio con reverencia y un respeto y un temor por Dios, debido a su grande amor y a que no merecimos nada. Porque si hay algo que está claro, mis amados hermanos, es que nosotros antes de Cristo lo que merecíamos era un castigo eterno. La palabra de Dios lo dice, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Eso es lo que dice la palabra. Aquí claramente la palabra de Dios nos hace responsables y nos hace culpables, por decirlo así, de nuestras propias obras, de lo que hacemos en nuestra vida, porque dice nuestros, no dice los demás, sino nuestros delitos y nuestros pecados. Somos nosotros los que hacemos los delitos y no somos nosotros los que hacemos los pecados. Jesús dijo en Mateo 15, dice: porque del corazón salen los homicidios, los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, las blasfemias,
las maledicencias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y dice, no el comer con las manos sin lavar contamina al hombre, sino estas cosas que salen del corazón del hombre, explica Jesús, haciéndonos referencia de que de dentro de nuestro corazón es de donde salen todas las maldades y todas las malas obras que nosotros cometemos en este mundo. Porque muchos podrán decir, no, pero es que yo no he hecho nada malo. Muchos podrán decir, es que yo no he hecho malas obras. Y debemos entender algo, mis amados hermanos, que es que si bien es cierto, nosotros por naturaleza somos pecadores y somos malos por naturaleza. La psicología dice que el hombre es por naturaleza o esencialmente bueno, pero no es así. Nosotros desde que nacemos empezamos a tener conductas totalmente de anarquía y de rebeldía, porque a nosotros se nos tiene que enseñar a obedecer, a nosotros se nos tiene que enseñar a ser ordenados, a nosotros se nos tiene que enseñar a no hacer las cosas malas, a respetar, a saludar, a cuidar las cosas, a ser amables, a tener amabilidad. Si a nosotros no se nos enseñan esas cosas, pues ¿qué es lo que va a suceder, mis amados hermanos? Que como nosotros ya venimos con una naturaleza, ya venimos contaminados y nuestro corazón tiene todas esas cosas desde que nacemos, si a nosotros no se nos corrige y en el camino no se nos enseña a hacer lo contrario, pues evidentemente no es a medida que pasa el tiempo, durante el crecimiento desde la niñez hasta la vejez, pues vamos a tener actitudes totalmente reprochables y aborrecibles para Dios. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos en cuenta o nunca tuvimos a alguien que nos enseñara, que nos corrigiera, que nos hablara. Por eso, mis amados hermanos, es tan necesario que desde la niñez se enseñe la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios que nosotros aprendemos a tener respeto y temor por nuestro Señor. Debemos siempre enseñarle a los niños, a los jóvenes, que hay un Dios que es real y que ve todas las cosas y que Él pagará a cada uno y recompensará a cada uno por lo que haya hecho en esta tierra. Si nosotros esencialmente, mis amados hermanos, hemos nacido con la naturaleza caída y pecaminosa, y quiero hacer un paréntesis aquí, una aclaración, no es que Dios nos haya creado malos, porque si Dios nos hubiera creado con una condición o una naturaleza de pecado, ¿esto qué querría decir? Le estaríamos dando la razón de que Dios también es malo, porque si Él es nuestro diseñador y nosotros salimos malos, pues esto que intentaría decir que Dios es esencialmente malo también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y mala, pero Dios es bueno y Dios es santo? Recordemos que hay un adversario de Dios y que Él ejecutó una obra desde los primeros inicios de la creación con los seres humanos. ¿Por qué? Porque Él fue el primer rebelde y Él fue el primer soberbio y el primer desobediente a Dios. Cuando tomó la posición de Dios, mis amados hermanos, ¿qué sucedió con este personaje? Pues este personaje, al verse rechazado por Dios, que Dios lo expulsó por querer ser como Dios. Dios es un Dios único, mis amados hermanos, y Él no comparte la gloria con nadie. Al querer hacer su propio reino aparte del de Dios, obviamente no puede, si quería hacer un reino aparte del de Dios, no podría poner las mismas reglas que las del reino de Dios, porque en este caso no habría ninguna diferencia y sería un mismo reino con dos reyes, pero no lo hizo así. Él en su soberbia y en su rebeldía, queriendo poner su propio reino, se contaminó a sí mismo, se hizo mal a sí mismo y contaminó también a otros. Y esto lo quiso hacer con nosotros, su creación, dañar su creación, la creación de Dios, desprestigiar a Dios, haciéndonos creer
de que Dios es malo, tanto también de que Dios no existe. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, estamos contaminados y hacemos mal, aunque somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque alguien hizo una obra, hizo una como una contaminación en nuestra vida, en nuestro corazón, intervino y sembró algo que no es propio de Dios. Para eso vino el Señor Jesús, precisamente, mis amados hermanos, a salvarnos de esa condición de pecado. Por eso no somos merecedores de la salvación de Dios. Si fuimos salvos es por el inmenso amor que Dios le tiene a su creación, queriéndolos devolver al diseño original en como Él nos diseñó. Por esto dice la palabra en Efesios 2:5, que estando nosotros muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. Por gracia somos salvos. Estábamos muertos en nuestros pecados, sin vida para Dios. Dios nos consideraba como muertos cuando vivíamos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque resulta, mis amados hermanos, que como Dios es un Dios santo y nosotros somos inclinados hacia cometer pecado y hacíamos pecado, pues Dios no reconoce a alguien que hace pecado, no lo reconoce como propio suyo, sino que está distanciado y separado de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden estar mezclados, no pueden estar cerca. Dios no permite que esté cerca de Él nada malo, ni nada contaminado, ni nada que no sea santo, sino hay alguien. El que puede estar cerca de Dios es solamente el que ha sido santificado y justificado por Jesucristo, alguien que ya está limpio, porque Dios es un Dios bueno. Por medio de Jesucristo es que nosotros somos limpiados y podemos acercarnos nuevamente al trono de la gracia. ¿Esto qué quiere decir? Que no es por méritos propios, no es por que nosotros nos hayamos ganado la salvación. Por eso no debemos jactarnos ni gloriarnos de nada, mis amados hermanos. En esta vida no podemos vivir con una actitud de soberbia, de altivez y de orgullo, porque todo lo que somos o todo lo que vivimos, empezando que es vano y es temporal. Porque cuando muramos, mis amados hermanos, todo lo que nos haya hecho ser soberbios en este mundo, o altivos o orgullosos, no va a permanecer. Pero lo que sí va a permanecer es nuestra separación con Dios o nuestro acercamiento con Dios. Y esto es lo que verdaderamente importa. Si estuvimos muertos para Dios o estuvimos vivos para Dios. Porque es lo que verdaderamente importa, mis amados hermanos. Porque esto es lo que va a trascender para nuestra eternidad. No podemos comprar nuestra salvación, no nos podemos ganar nuestra salvación con nuestras fortalezas y nuestros medios. Empezando porque no podíamos, ni somos capaces. La única manera y el único medio para nosotros poder, o que hubiéramos podido llegar a ser salvos, es que alguien muriera por todos los delitos y pecados que nosotros habíamos cometido. Que alguien derramara esa sangre, que sobre la sangre y sobre la persona que muriera se cargaran todos los delitos y pecados que nosotros hemos cometido o que cualquiera haya cometido, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice la palabra de Dios. Era necesario que alguien cargara ese castigo, y ese castigo lo cargó ¿quién? El Señor Jesús. Él fue el voluntario. Ahora, era necesario, mis amados hermanos, que el que muriera no hubiera pecado, porque ¿cómo va a poder pagar por nuestros pecados si Él mismo es pecador? O sea, Él también estaría incluido en la lista de los condenables. Tendría que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Jesús vivió una vida santa y dándonos ejemplo en este mundo, mis amados hermanos, al no pecar y al haber nacido del Espíritu Santo en el vientre de María,
¿Esto a qué nos conlleva? De que Él era el único digno de poder morir por nosotros, porque es el único que no estaba separado de Dios. No estaba separado de Dios, pero fue tan valiente y fue tan amoroso que decidió arriesgar a vivir como nosotros para darnos ejemplo de cómo vivir y para mostrarle a Dios, por decirlo así, de que Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, el único digno que podía cargar con nuestros pecados, morir por nosotros, y que así Dios nos pudiera justificar y hacer declarados inocentes por medio de creer en aquel que murió por nosotros. En aquel que murió por nosotros. Juan declaró en el Evangelio de Juan 1, si no estoy mal, en el versículo 29, donde dice que cuando Jesús se acercó a él, Juan el Bautista declaró y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que si nosotros estudiamos las Escrituras, en el Antiguo Testamento Dios había dicho que solamente podrían ser tapados los pecados por medio del sacrificio de un cordero, que la persona que tenía los pecados ponía el sacerdote y la persona declaraba sus pecados, confesaba sus pecados, ponía la cabeza encima del cordero que iba a sacrificar, y Dios en ese momento le tomaba en cuenta de que le traspasaba los pecados al cordero, y al matar el cordero, pues obviamente mataba al cordero, y Dios asumía que también mataba o tapaba los pecados de aquel que los confesaba y los ponía sobre el cordero. Pero el cordero debería ser un cordero totalmente saludable, un cordero totalmente limpio, para que pudiera cargar los pecados de otros. Pues esto es el Señor Jesús, mis amados hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por todo el mundo. Entonces no debemos por qué jactarnos, no hay jactancia alguna, mis amados hermanos, no hay mérito alguno, no debemos por qué gloriarnos ni tomar una posición delante de las personas que no tenemos, como si nosotros fuéramos superiores o mayores que los demás, porque ni el mismo Jesucristo hizo esto. Él, en su humildad y en su humillación que hizo, Él estando en la gloria del Padre, siendo el Hijo de Dios, ¿Él qué hizo? Pues vino a este mundo, no se hizo superior a nadie, fue servidor de todo el mundo, fue humilde con todo el mundo, se acercó a todo el mundo, quiso ayudar a todo el mundo, hizo milagros, hizo prodigios, maravillas entre los enfermos, los atormentados, los lunáticos, los endemoniados. Vino a este mundo precisamente por amor, vino a dar su vida en propiciación o en sustitución por nuestros pecados, lo cual Él no merecía, porque Él es inocente, nunca pecó, nosotros sí lo merecíamos. En esto consiste el amor de Dios, y en esto consiste la justicia de Dios, mis amados hermanos. Una justicia maravillosa, un amor maravilloso. Cuando nosotros entendemos esto, mis amados hermanos, debe haber inmediatamente en nosotros una actitud de autodespojo de nuestra autoexaltación, de nuestro orgullo, de nuestra altivez, de nuestra soberbia, de querer estar delante de las demás personas como si nosotros fuéramos los más importantes del mundo. Llegamos a decir palabras como que usted no sabe quién soy yo. Llegamos a tomar actitudes aún dentro de la congregación y ya viviendo en la vida cristiana, por decirlo así, como si fuéramos superiores a los demás que están llegando, como si fuéramos superiores o como si nos hubiéramos ganado o tuviéramos méritos o tuviéramos un favoritismo, una aprobación más grande por Dios que por los demás. No saludamos a nadie. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en ese momento es señalar al que llega o señalar al que cometió un pecado, como si nosotros nos hubiéramos ganado nuestra salvación por nuestras obras y nunca hubiéramos fallado en nuestra vida. Recordemos que en el momento que llegamos a Cristo, Él carga nuestros pecados, Él carga nuestros pecados.
lo que quiere decir que nosotros éramos totalmente desaprobados para Dios. Estábamos desaprobados por Dios, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo debería ser realmente nuestra respuesta y nuestra actitud en nuestra vida, nuestro diario vivir? ¿Será que debe ser de una actitud de rechazo con las personas? Si Dios no nos rechazó estando en condición de pecado, y alguno podrá decir, pero ¿cuál pecado? Si yo no le hice daño a nadie. Ante los ojos de Dios, espiritualmente ante los ojos de Dios, sí estábamos muertos, mis amados hermanos. Sí estábamos muertos antes de Cristo. Todo aquel que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón y no ha aceptado, no ha entrado al pacto o a la justificación que se hizo para la humanidad por medio del sacrificio del Cordero, del único Cordero digno, sin mancha y sin contaminación, el cual fue Jesucristo, está muerto para Dios. Es así, está muerto para Dios. Esa es la condición en la cual Dios ve a la humanidad, muerta. Y si permanece en esa muerte para siempre, o sea, tiene una actitud de rechazo a Dios completamente durante toda su vida por el engaño del pecado. ¿Cuál es el engaño del pecado? Que uno llega a tener como estilo de vida o llega a comprender la vida como que es lo único que nosotros vamos a vivir en esta vida, por lo cual entonces, ¿cuál es el dicho? Llegamos a decir, la vida entonces hay que disfrutarla. Ya todo lo que el cuerpo me pida, los deseos, los anhelos, mejor dicho, darle rienda suelta a todo lo que queramos o que nos satisfaga en nuestros deseos, sin tener en cuenta que hay unos lineamientos y hay unos límites y algo que Dios aprueba y que Dios desaprueba. Pero como para nosotros la vida solamente el deleite, el entretenimiento y el darle rienda suelta a los deseos, pues obviamente eso es lo que vamos a vivir. Cuando llegamos a tener en cuenta a Dios, es en ese momento cuando tomamos conciencia de que de verdad estamos muertos delante de Dios. Cuando se nos alumbra la luz del Evangelio, de la verdad de Jesucristo, es cuando tomamos conciencia de nuestra muerte espiritual delante de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:3 la palabra de Dios dice, porque es necesario nacer de nuevo. Jesús dijo, es cierto, digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, mucho menos entrar al reino de los cielos. Solo se entra al reino de los cielos por medio del sacrificio de Jesucristo, no por nuestra manera. Entonces nuestra respuesta a Dios, ¿cuál debe ser? De agradecimiento, de sometimiento, de servicio, de amor y de humildad para con Dios y para con los demás. Esa debe ser nuestra respuesta. Cuando nosotros nos creemos por lo que conocemos de Dios o por una experiencia con Dios, supuesta experiencia con Dios, ya los que llevamos cierto tiempo, mis amados hermanos, 10 años, 12 años, 7, 5, qué sé yo, lo que lleve cada uno, y ya tenemos un cierto conocimiento o unas ciertas experiencias con Dios, o bueno, ya estamos sirviendo a Dios en el ministerio, tenemos un lugar de responsabilidad y de privilegio, llegamos a pensar y llegamos a tomar la actitud de que nosotros, mejor dicho, somos los recontrafavoritos de Dios o los recontraprobados por Dios. Y eso nos lleva a tomar una actitud de soberbia y de autoexaltación o de altivez. Cuando llegamos a esa actitud es como si fuéramos un globito lleno de aire, no más, amados hermanos, lleno de aire, y se ve abundante y grande, pero a la hora de estar lleno de aire, solamente eso. ¿A qué refiero con esto? Que todo lo que tenemos es de Dios, le pertenece a Dios. Si algo tenemos es porque Dios así le plació dárnoslo y nos permitió estar en una cierta posición de responsabilidad, no de merecimiento, de responsabilidad, donde debemos dar respuesta. Cuando empezamos, mis amados hermanos, por ese concepto equivocado que tenemos de méritos, de que somos los líderes de alabanza, o somos los pastores, o el apóstol, pues hermano,
Debemos tener cuidado con esta actitud, porque Dios, dice la palabra de Dios, que Dios a los soberbios los tiene de lejos, y a los humildes son los que reciben. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, cuando en esa actitud empezamos a ofender, a maltratar, a denigrar, a humillar, a rebajar, menospreciar y darle un valor equivocado, el cual no tienen las demás personas que también hacen parte del cuerpo de Cristo, y los que no tampoco hacen parte del cuerpo aún. Con todos debemos ser iguales. No debemos tener una actitud de menosprecio, ni siquiera con el que no es cristiano, porque es que nosotros un día estuvimos allá, y Dios en ese momento, cuando estuvimos allá, Dios nos rechazaba y nos desaprobaba y nos veía como muertos espirituales. Sí, es cierto que ellos son muertos y que va a haber una consecuencia para aquel que permanece en esa muerte espiritual, que es que, pues, seguir muerto, para eternamente destituido totalmente de lo que es la gloria de Dios, destituido de los planes venideros de Dios para la humanidad. ¿Por qué? Porque nunca aceptó el medio para poder entrar al reino de los cielos. Pero recordemos que nosotros un día estuvimos en esa condición, que por gracia fuimos rescatados y salvados, y por gracia estamos aquí y estamos sirviendo. Si no nos hubiera rescatado el Señor, ¿a quién le íbamos a servir? ¿A quién? Si nunca aceptamos. Entonces, ¿cuál es la actitud y cuál es la conducta? ¿De dónde nace esta conducta de soberbia? ¿De dónde nace esta conducta de altivez? ¿Qué nos ganamos con esto? Primero, desaprobación por Dios. Otra vez, desaprobados por Dios. ¿Por qué? Porque creemos que lo que tenemos, primero, o porque no lo hemos ganado por nuestra propia cuenta, o otra, porque creemos que Dios tiene un cierto favoritismo o un cierto trato especial con nosotros, y no debería ser así. Yo quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Miremos lo que dice la palabra de Dios en este texto, mis amados hermanos. Este texto fue escrito por el apóstol Pablo. Se lo escribió a su discípulo Timoteo. Recordemos, mis amados hermanos, recordemos que Pablo, mis amados hermanos, recordemos cómo fue su ministerio. Si hay alguien que le sirvió al Señor, fue el apóstol Pablo. Pero miremos lo que dice el apóstol Pablo y cuál era la respuesta que él tenía hacia Dios y cuál era su actitud después de haberle servido tanto. Dice en el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí reconoce quién es su Salvador, empezando por ahí. No dice que yo soy el Salvador del mundo, o que yo, mejor dicho, soy la última Coca-Cola del desierto, no. Y después dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, después de estar en tanto servicio, mis amados hermanos, pa' aquí, pa' allá, viajes misioneros y tantas cosas que Pablo había hecho por la obra, por el evangelio, él dice, yo soy el primer pecador. ¿Esto qué quiere decir? O sea, reconoce de a dónde Dios lo sacó, reconoce su condición, reconoce la desaprobación que Dios tenía para con él, que Dios lo consideraba muerto en sus delitos y pecados. Lo reconoce. Y después dice en el versículo 16, pero por esto, o sea, por ser pecador, por esto fui recibido a misericordia. ¿La misericordia de quién? De Dios. Recordemos que la palabra misericordia quiere decir que Dios rescata de la miseria. Y así estamos todo aquel que no ha recibido a Jesucristo. Esa miseria, mis amados hermanos, en la que todos estábamos. Y nosotros fuimos rescatados por la misericordia. De la miseria fuimos rescatados por Dios, que estábamos perdidos
en los delitos y pecados, en todo lo que Dios desaprueba. Y dice Pablo que él fue recibido a misericordia. En medio de ser pecador fue recibido. Y esto yo quiero hacer un énfasis muy importante en que Dios nos recibe. En Dios nos recibe ¿en qué condición? ¿Será que aprobado? Ya habiendo hecho muchas cosas buenas, habiendo hecho obras buenas, y por eso Dios nos recibió. Dios nos recibe por los méritos. No. Dios nos recibe estando en pecado. Pero ¿cómo nos recibe? Pues Él nos recibe no para seguir igual. Él nos recibe cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando ya se nos ha expuesto la luz del Evangelio y nos ha confrontado con nuestra maldad, de que estamos mal, cuando aceptamos que estamos mal y cuando aceptamos que debemos estar con Dios. No hay ningún mérito, mis amados hermanos, por llegar al Señor. El Señor nos recibe tal cual como estamos. Es por recibir y aceptar el mensaje que somos recibidos a misericordia. Pero no es que hayamos llegado aprobados por Dios, no. Dios nos hace aprobados y nos justifica, pero porque aceptamos que Él paga por nosotros una deuda, y en ese momento empezamos de nuevo con Dios. Empezamos una nueva vida con Dios. Y Pablo lo dice claramente, que fue recibido a misericordia, pero que Él era pecador. Y aún seguimos con la naturaleza pecaminosa, pero ya no para vivir bajo esa naturaleza, sino para Dios. Ya tenemos libertad para vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ya nos podemos acercar a Dios. Ya estamos en paz con Dios. Antes no lo podíamos hacer. Y dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues en eso es que hace referencia Pablo del servicio que él hacía por Dios, que era una clemencia de Dios con él, que lo usara como un instrumento para servirle. Así muestra la clemencia Jesucristo con nosotros. ¿Cómo muestra su clemencia? Cuando nos pone en el ministerio, cuando nos pone a servir, cuando nos pone en el púlpito, cuando predicamos, cuando anunciamos. ¿Es por qué? Porque Dios nos tiene en clemencia. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta con Dios? Pues una respuesta de integridad, totalmente de agradecimiento y de firmeza, y andar de acuerdo a obediencia a Dios. Así le respondemos nosotros a Dios por su misericordia y clemencia. Entonces, mis amados hermanos, el servicio que nosotros ejecutamos a nuestro Dios es por clemencia de Dios. Y de esa misma manera nosotros debemos recibir a quienes llegan, a quienes se nos acercan, con esa clemencia, con esa misericordia, con ese amor, con ese cariño, así como Dios también nos recibió, no nos rechazó, no nos discriminó, no nos juzgó. Obviamente, mis amados hermanos, esto no quiere decir que todo lo vamos a aceptar, o sea, que vamos a pasar por alto todo. ¿A qué hago referencia? A que si nosotros estamos en la iglesia y un hermano llega, o una persona llega, por decirlo así, pues obviamente no los vamos a rechazar, sino que lo vamos a recibir, tal cual como Dios nos recibe a nosotros. Si esta misma persona ya lleva mucho tiempo en la iglesia, 10 años en la iglesia, y permanece en una condición que Dios desaprueba, o en una actitud que Dios desaprueba, pues obviamente ahí ya debe haber, sí, obviamente, por amor también, y porque como Dios es amor y Dios es un orden, pues también se les pone que la persona está mal, pero por amor, no por señalamiento ni juzgar, sino por edificación de él mismo y también de la iglesia. O sea, no hay que malinterpretar tampoco las cosas, que porque Dios es amor, entonces ya todo se deja pasar, no pasa nada. No, sí pasa, mis amados hermanos. Obviamente
tampoco debemos malinterpretar el mensaje acerca del perdón, de que no vamos a perdonar a nadie. No, o sea, todo tiene un equilibrio, mis amados hermanos. Todo se perdona, pero hay un debido orden, hay un debido proceso, y Dios quiere un estilo de vida acorde al sacrificio que Él hizo por nosotros, acorde a la misericordia que tuvo por nosotros. No podemos permanecer en la misma condición de donde Dios nos sacó, y nosotros debemos contribuir personalmente y para con los demás en este orden, tanto en que nosotros debemos servir tal cual como Dios nos lo demanda, con humildad, agradecimiento y reverencia, y recibir a las personas con amor y cariño, pero también debemos exhortar y también debemos reprender, enseñar e instruir con la palabra y con mansedumbre y amor aquel que nos está comportando debidamente como debe comportarse después de que ya ha pasado mucho tiempo de haber aceptado al Señor o en la congregación. Y continúa diciendo Pablo, mis amados hermanos, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces Él se pone como ejemplo. Y si nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo, mis amados hermanos, un ejemplo de que de servicio, pero acá nos está dando un ejemplo de un servicio humilde, no un servicio de jactancia y de autoexaltación. Miremos bien y tomemos como ejemplo esas palabras que está diciendo Pablo. Aquí Pablo no está diciendo, pues vean yo todo lo que he servido, lo grande que soy, Dios me llamó, soy el apóstol o soy el líder de alabanza. Usted no sabe quién soy yo, cuidado que yo soy el ungido de Dios. Tantas palabras que uno le dice a las personas. Usted me viene a decir a mí lo que yo debo hacer. Usted no sabe que yo llevo 10 años en el evangelio, usted no sabe que yo soy el pastor. Entonces, mis amados hermanos, acá no vemos palabras de ese tamaño del apóstol Pablo. Por lo contrario, el apóstol Pablo dice, yo soy el primero de todos los pecadores, yo fui recibido a misericordia por el Señor, no merecía nada, Dios me puso en el servicio por clemencia, y por clemencia y por misericordia que lo recibo, pues de esa manera le sirvo con agradecimiento, con humildad y gratitud. Con agradecimiento, con humildad y con gratitud y humildad. Y Él se pone entonces, mis amados hermanos, como ejemplo, pero ejemplo de la misericordia de Dios, no como un ejemplo de los logros o de los éxitos o de las experiencias con Dios, no, sino de cómo Dios puede llegar a perdonar hasta el más bajo de todos los bajos. Dice que Él fue perseguidor de la iglesia. Él fue perseguidor y asesino de los cristianos. Y si Dios lo recibió a Pablo y lo puso en el servicio, pues cuánto más con todos nosotros. Pero no lo pone para gloria personal, sino para la gloria de Dios. Y en el versículo 17, mis amados hermanos, lo expone claramente ya de esta manera. ¿Cuáles son las palabras de Pablo? Una exaltación suprema a Dios. ¿Por qué? Por esa obra de misericordia y de clemencia que Dios tuvo con él, un pecador. Entonces, esta debe ser la actitud y esta debe ser la respuesta de todo cristiano y de todo servidor, mis amados hermanos, para con Dios y para con los hermanos que hasta ahora entren a la iglesia y estén en un proceso y nosotros estemos en cierto nivel de responsabilidad. Eso no nos da derecho ni a abusar, ni de humillar, ni de someter a ninguna persona por la fuerza, ni de denigrar a ninguna, ni de opresionar a ninguna persona. No, aquí hacemos el servicio, se nos enseña a hacer el servicio, como dice Pablo, con ejemplo. ¿Con ejemplo de qué? De reconocimiento de quién es el autor de la salvación y quién es el consumador de la salvación, por quién la hemos recibido y por qué la hemos recibido, por misericordia y clemencia. Cuando nosotros reconocemos esto dentro de nosotros, obviamente va a haber una actitud de que, oiga, de verdad yo lo malo que fui, Dios me recibió, Señor, estoy agradecido por lo que has hecho, gracias Señor, no fue por mis méritos, no fue por mis facultades, sino porque tú así por gracia gratuitamente me rescataste. Asimismo, con esa actitud de humildad debemos ser con los demás, ayudar,
aconsejar, animar. Si alguien cae, levantarlo con la palabra, obviamente. No señalar, no estar detrás buscando pecados ajenos de los demás, no, sino con humildad y con amor, mis amados hermanos. Y dice Pablo, por tanto, o sea, después de ya haber dicho todo esto en el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, o sea, Dios, invisible, al único y sabio Dios. ¿A quién se dirige la exaltación? A Dios, no a Él, ni a sus logros, ni a sus méritos. Porque si hay alguien que tenía méritos, digámoslo así, pues, si hay alguien que pudo haberse jactado, era el apóstol Pablo. El único que puede hacer eso es el Señor Jesús, y ni aún así lo hizo, sino que le dio toda la gloria a Dios y fue obediente y de muerte y obediente hasta muerte y muerte de cruz. Entonces se direcciona su exaltación a Dios y dice, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta debe ser nuestra actitud todos los días, mis amados hermanos, de reconocimiento, de gratitud y humildad para con Dios por su amor y su misericordia que nos tuvo y que nos puso en el servicio con clemencia. Que así seamos, mis hermanos, con Dios, con todos los demás, con nuestros familiares y nuestros hermanos en todo lugar. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan muy buen día. Bendito Dios, de toda gracia eres tú.